Bien, señores, aquí estamos otra vez en Historias que Transforman y estamos con alguien que vino desde la isla, como yo siempre le digo, y duramos un tiempecito para conseguirlo para una entrevista, pero creo que al final pudo darse la ocasión, porque todo lo que va a ser bueno siempre toma un tiempo. Y hoy estamos con Eugenio Sir Anthony Peñaló, dándonos su historia de vida, lo que él hizo y lo que será. Bienvenidos a nuestro podcast. Buenos días, hermano. Buenos días. Ando, bienvenido. Gracias. A esta tierra bendita que se llama Estados Unidos, en el estado de Macachufle, como nosotros le decimos muchas veces. Gracias, de verdad. Agradecido siempre por la acogida que siempre le dan por estos lados nuestros hermanos que están aquí. Bien, como ya sabemos, Sir Anthony fue incumbente de la estación de bomberos de San Cristóbal. Pero, como siempre digo, vamos al inicio. Claro. ¿Dónde nace Sir Anthony Peñaló? Mira, yo soy nativo de San Cristóbal y cuando empiezo a trabajar en los temas de instituciones de socorro, yo empecé, vamos a decir, en los Boy Scouts. Yo estudiaba en Loyola y ahí es que nace esa chispa de servicio. Cuando empecé en los Boy Scouts, que tenían un localcito allá en Loyola. Pues yo juraba que tú habías empezado por Cruz Roja. No, espérate, por ahí empiezo en los Boy Scouts. Okay. Aunque esa es como la norma de mucha gente de esa época, porque los Boy Scouts tenían mucha influencia en esa época. Sí, habían, tú sabes que muchos empiezan, así como empiezan muchos en los conquistadores, la iglesia, la cosa. Yo arranqué en los Boy Scouts. Luego de ahí paso a lo que... O sea, cuando yo duré como un año y algo en la defensa civil, con un grupo de, como decir, de menores que entramos en esa época. Y luego de ahí paso a lo que es Cruz Roja. En un campamento, recuerdo como ahora, que me llevó Natanael, un tío político que teníamos allá en San Cristóbal. Casi todas las instituciones tenían un problema de ubicar un local o algo. Sí. Esas instituciones que tú mencionas tenían locales, los ECAO, la defensa en esa época. La defensa civil en esa época estaba en una oficina, en un espacio que le dieron en la gobernación de San Cristóbal. Me quedaba como una cuadra de mi casa. Y la Cruz Roja ya había terminado el tema de las reuniones en el parque Piedra Viva y habían conseguido un local, lo que es la cancha Ciro Pérez, un localcito que le consiguieron ahí a los muchachos para reunirse. Te estoy hablando que era algo pequeño. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de los 92 por ahí. 92. Okay. 92 porque en el 1991 mi papá tenía un repuesto de piezas de motocicleta y se incendió. Y cuando ocurre eso, yo vivía cerca de la Cruz Roja y cerca de los bomberos, vivía como a 2 cuadras de la Cruz de los bomberos, que estaban uno al lado del otro prácticamente. Y desde esa vez entonces yo empiezo a conocer a los muchachos de los bomberos, a Fausto Gómez, que era el oficial del día, que fue ese incendio de mi papá, de reporte de mi papá. Okay. Y ahí yo empiezo a motivarme, pero te estoy hablando que yo tengo 11 años. Me he caracterizado siempre porque he sido un poquito alto y siempre me he cuidado con gente de mayor de edad, que siempre tienen mayor de edad. Entonces, cuando yo empiezo a escuchar la historia de los muchachos y la cosa, en los bomberos, ya en la Cruz Roja, empiezo a hacer mi primer curso de primeros auxilios, de difusión y todo eso. ¿Quién estaba de director en la Cruz Roja? Cuando yo entré en la Cruz Roja, quien estaba era Ale Sánchez. Ale Sánchez. Luego de Ale Sánchez viene JM, ¿verdad? Entonces, con Ale Sánchez yo hice también muchísimos cursos allá en la Cruz Roja. Ya con JM empezamos a prepararnos un poquito más. Mucha gente dice, que tú eres el equipito JM, que si yo que no, yo porque vuelvo y te digo, nosotros siempre me he caracterizado por juntarme con personas de mayor edad y siempre he tenido temas como muy maduros para la época, en ese entonces.
Pero además de la Cruz Roja, yo estaba en una brigada infantil que había en los bomberos. Una También. brigadita infantil en los bomberos. También. Sí, porque era la Cruz Roja quedaba detrás de los bomberos. Y si tú no estabas en una, estabas en la otra. A los papás de uno salían a buscar uno y si no te encontraban en la Cruz Roja, te encontraban en los bomberos. Bueno, para que la gente entienda que sí, antes se hacía sociabilidad en la calle, no es como ahora que todo el tiempo en la casa conectado. Pero sí nosotros, yo siempre estaba en esas dos instituciones. Cuando empiezo a crecer, me quedo en la Cruz Roja, porque la mayoría de los muchachos se quedaban en la Cruz Roja, que empezamos a embromar con natación, que empezábamos a hacer campamentos. En los bomberos en esa época no hacían campamentos, todo uno lo que quería estar en los campamentos y en la cosa. Y nada, después, en el 94, cruzo a los bomberos nuevamente. Me quedo ahí en los bomberos, ahí estábamos en la brigada infantil, se crea una pequeña brigadita infantil, ahí en los bomberos empezamos a conocer. Corporán fue instructor mío en los bomberos. Y nos quedamos. Volvemos de nuevo otra vez para la Cruz Roja, porque te digo que vivíamos brincando de institución en institución, pero éramos todos el mismo grupo. Seguimos trabajando en la Cruz Roja, nos seguimos preparando en Cruz Roja. Ya después del huracán George, en el 98, ya ahí nosotros decidimos, y cuando pasa el problema en la Cruz Roja, los conflictos que se armaron en la Cruz Roja, nosotros decidimos entonces quedarnos en una sola institución. Vamos a hacer una cosa, vamos a quedarnos en los bomberos, que aquí nos joden con nosotros. En ese momento. ¿Cuántos se quedaron ahí? Nos quedamos alrededor como de 8, del equipito JM, nos quedamos como 8. Entre eso estaba Salvador Payano, estaba Gelson Ramírez, estaba Federico Collado, y nos quedamos como 8 del grupito. Y nos quedamos en los bomberos. Formamos entonces empezamos a formar parte de la brigada de rescate. Ahí comenzaron, hay que hacer entender que ahí comenzaron, me imagino, de nuevo a reentrenarse como bomberos. Nosotros cogíamos el entrenamiento junto con bomberos. Nosotros hacíamos bomberotecnia junto con los muchachos de la Cruz Roja y en los bomberos. Yo me empecé a entrenar en los bomberos en el 94. Con el equipo de los bomberitos chiquitos empezamos ahí a coger entrenamiento. Pero ya, como bomberos ya que vamos para la calle, que vamos a salir en las unidades, fue prácticamente del 96, 98 para acá. En esa época iniciamos el entrenamiento de bomberos, allá en San Cristóbal. Pero ya estábamos en la institución, como éramos menor de edad en ese entonces, no nos permitían subirnos a un camión, no nos permitían ir a una emergencia así, un fuego o cualquier evento que ocurriera en ese entonces. Y lo que hacíamos era que teníamos que esperar nuestro turno. ¿Qué cantidad de camiones tenía San Cristóbal en esa época? Porque se sabe que no había mucho equipo ni nada de eso. No, San Cristóbal en esa época tenía 3 unidades. El B2, B3 y el B4, que fue un camión Toyota, que fue el último que se dio el distrito. Después llegó el B5, que era un camión inmenso de gasolina. Ya tú puedes saber una estación de bomberos con pocos recursos y un camión de gasolina. Ese camión en su momento se le cedió a Yaguate en calidad de préstamo. ¿Quién era el intendente de esa época? El coronel Héctor Suero. Coronel Héctor Suero Medina, que fue el intendente cuando nosotros entramos ahí. Intendente. Ya después de ahí empezamos a hacer, como tú dices, prepararnos en tema de bomberos. Nosotros en los bomberos incluso hicimos hasta curso para paracaidismo en un momento determinado. Pero ¿en qué liga eso de paracaidismo y bomberos? Cuando se crea la brigada de rescate, y es una anécdota que yo tengo de ese entonces, tú sabes que no había poco equipo y todavía se usaba saltar rapel con una cuerda de cabulla. Así, en barra de gasolina. Una cuerda de cabulla. Nosotros, cuando le van
hacen una brigada de rescate. Dice, bueno, vamos a hacer una exhibición para el día del aniversario de los bomberos en el estadio. Y en ese entonces estaba el general, que en ese entonces era capitán, mayor era, Galán, Eusebio Galán. Y él tenía unos contactos con una gente de una escuela de paracaidismo canadiense. Y consiguió una cuanta beca para la brigada de rescate de San Cristóbal. Tú decías, la misma pregunta nos hicimos nosotros. Entonces, ¿en qué nos va a servir esto a nosotros un rescate? Pero nada, vamos a darle, vamos a hacerlo. Todos los cursos que llegaban nosotros nos metíamos. Hacemos el curso de paracaidismo. Vamos y saltamos, hacemos todos los saltos, bien. Después viene una exhibición en San Cristóbal por el Día de los Bomberos. A mí me suben en la torre del estadio, que son altísimas, allá arriba, junto con otro compañero de nosotros. Y me suben que yo tenía que hacer una tirolínea para bajar a un camión que estaba estacionado en... La cuerda iba desde la torre hasta donde se coloca el piche ahí, y ahí pusieron el camión. El eslabón que me pusieron a mí, tú sabes, los eslabones, había unos eslabones grandes, tenían la parte ancha y la parte finita. Me ponen la parte fina en la cuerda. Está este señor narrando, Pérez y Pérez. Tú sabes que él empieza, por ahí vienen, qué sé yo qué. Y cuando él empieza, ahí vienen los bomberos, miren la destreza de esos bomberos. Yo me pasé la exhibición entera bajando de ahí arriba. Porque se trabó el moquetón con la cuerda. Tú sabes que la cuerda cabullera me engorda. Se frenó ahí. Yo me pasé la exhibición entera jalando cuerda para abajo. Todavía saltando por paracaidistas, cayeron, recogieron. Y yo bajando cuerda de ahí. Abrazo. Pero se hizo. Luego de ahí nos fuimos en el distrito, hacían una convocatoria, invitaban miembros de diferentes cuerpos bomberos y hacían como especie de un curso combinado, rescate vehicular, bomberotecnia y por último le agregaron el rescate en río. Nociones nada más de rescate en río. Me mandan a mí de San Cristóbal a representar a San Cristóbal y hago mi curso ahí. Luego de eso fui encargado de la unidad de rescate del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal como por 8 años con el mismo rango. ¿Cuál rango? En ese entonces cuando te hago la historia del paracaidismo, cuando yo salté de paracaidismo, yo dije, cónchale, ¿qué me van a hacer a mí? Teniente. Porque es una hazaña que no todos le hicimos. Yo era raso. No, cabo. ¿Cabo? Cabo. Pues yo salté de un avión, me di en el rango de cabo. Pero nada, yo acepté mi rango con orgullo y andaba con mi rango, mi cosa. Ya luego de ahí, yo pasé por todos los rangos que hay en los bomberos, desde raso hasta llegar a ser intendente. Gracias a Dios. Y para lo que se preguntaban, porque sabemos que hay una cierta fiestica con los rangos, usted pasó por todos. Yo pasé por todos los rangos. Participé, fui... Para que estemos claros. Fui sargento de guardia, porque también fui sargento en los bomberos, cuando yo era su encargado de la brigada de rescate, que en ese entonces el encargado era Salvador Payano, y yo era su encargado, fui sargento. Después yo pasé por todos los rangos que tiene la institución. A mí no me volaron rangos, ni nada de eso, gracias a Dios. Entonces, yo duré como 8 años siendo encargado de la unidad de rescate de San Cristóbal, que siempre nos encontraba con el coronel Felipe Cheque. Cuando estaba de supervisor en el distrito, nos encontrábamos en la 6 de noviembre, en casi todos esos accidentes que ocurrían en la 6 de noviembre, nos encontrábamos con él. Cheque muchas veces decía, no, pero si tú estás aquí, está bien.
dale, que ustedes resuelven. Y siempre nos encontrábamos en eso cosas, nos encontrábamos en diferentes emergencias y nos apoyábamos uno con otro, no había ese tema. Luego de ahí, duré ese tiempo, cuando se arman los conflictos en las instituciones, siempre anda un conflicto. Y los bomberos de un tiempo para acá es que han venido presentando el tema de que si el alcalde es mío o no es mío, que quitan uno, que ponen otro. Para esa época, ¿cómo se establecía esto? ¿No existía ese nivel político o nivel, no político, sino nivel que yo soy de este partido como intendente o bombero o no? ¿Cómo era en esa época? Yo entiendo que existía. Lo único que quizás la parte operativa de los bomberos, nosotros éramos de menor rango y nada de eso, no nos interesaba en ese momento cómo llegaba fulano ahí. Porque cuando pasaba eso, quien se quedaba era una persona que estaba con nosotros. Ok. O sea, yo tuve, vamos a decir, pocos jefes bomberos, porque el comandante Suero fue uno de los intendentes de bomberos que más tiempo duró en esa posición, siendo intendente. Luego de ahí vino el coronel Velázquez, pero eran coroneles que siempre estaban en la plana mayor. No era un coronel que estaba afuera y venía y le ponían ahí porque era amigo del alcalde, no. Cuando se tomaba esa decisión, se preparaba la terna, como tenía que prepararse, y se mandaba al ayuntamiento. Y se aprobaba en el ayuntamiento tal cual como dice la ley, como dice que debe de hacerse. Y por eso no se sentían tanto conflicto en un cambio de mando y otro. Porque muchas veces la persona que se quedaba en la posición de intendente o coronel jefe, que le llamaban en ese entonces, era una persona de ahí del bombero, del mismo cuartel de nosotros. ¿Cuándo comenzó a cambiar esto? Mira, en el del 2004, 2002, 2004 para acá, es que todo esto ha sido un desastre. Por decirte que en ese periodo en los bomberos de San Cristóbal, del 2004, 2006 por ahí, al 2010 casi mente, pasaron más de 5 jefes de bomberos en un solo periodo. En 4 años pasaron más de 5 jefes de bomberos. Todo debido al tema político. Y este no me cae bien y vamos a poner aquel. Este no me cae bien y vamos a poner aquel. Este no me cae bien, vamos a poner aquel. Y este no me está dando los resultados y vamos. O sea, cambiaron muchos jefes. Cuando pasa eso en los bomberos de San Cristóbal, nosotros, hay un grupo que dice, nosotros no vamos a tener esta charlatanería. Vamos a esperar que las aguas bajen un poco y lo que hacemos es que nos alejamos un poco. Nos alejamos, siempre dábamos la vuelta, siempre dábamos eso, además que teníamos nuestros compromisos ya personales, que trabajábamos de manera particular y teníamos nuestro trabajo privado y teníamos que cumplir con un horario. Y ya los bomberos no estaban en el primer plano de nuestra vida, sino que estaban en un segundo plano. Hasta esas cosas, hasta cuando uno empieza a hacer familia, uno empieza a construir hogar, uno tiene que enfocarse en cómo tú vas a sustentar esa familia. Porque para nadie es un secreto que viviendo del bombero nadie lo hace. Es difícil. es difícil. Es difícil. Entonces, en el 2010, por ahí, cuando ya nosotros vemos todos los conflictos y todas las cosas, hablando con uno de los muchachos, nosotros decimos, vamos a tener que hacer política. Porque te voy a decir la realidad, no es mentira. Dice, vamos a tener que meternos en la política para nosotros poder agarrar a los bomberos y ponerlo y llevarlo donde nosotros lo queremos llevar. Eso fue en el 2010. Y empezamos a elaborar un plan desde el 2010. Viene el 2016. Cuando viene la elección en el 2016, nos acercamos a un candidato allá y le enseñamos el plan.
Le mostramos el plan que nosotros tenemos para los bomberos. Al candidato le gustó, dijo que así es que se debe de trabajar. En el 2016 no se dio con ese candidato, esa parte, y ya en el 2020 sí ese candidato lo puede lograr, que ahí es donde entro yo. Pero es tan tarde que esa persona, cuando me llama para decirme que yo voy para los bomberos, me dice, dime qué es lo que hay que hacer para que tú optes la posición de jefe de bombero. Y yo le explico, le digo cómo se tiene que presentar la terna, cómo se tienen que hacer las cosas. Incluso el jefe de bomberos que estaba en ese entonces, que era Martín Fermín, hace todo el debido, hace todo como debe de hacerse. Se hizo un acta de la plana mayor, primero ascendiéndome a rango de coronel, ya yo era teniente coronel, a rango de coronel y proponiéndome a mí como jefe. Donde la plana mayor que él tenía en ese entonces me estaba aprobando como jefe. Y eso se lleva al ayuntamiento. Ya hay una terna. Ahí está la terna. Ya que el alcalde decida quién pone quién, o sea, ya es otro tema. Y presentan la terna y ahí entonces nos prueban a nosotros. El alcalde me dice, prepara el equipo que tú tengas, que va a trabajar contigo, para someterlo a la sala capitular. Y yo creo que la única vez en la historia de los bomberos de San Cristóbal, donde se presenta, se nombra por la sala capitular a unanimidad una plana mayor completa. O sea, yo como intendente y todos los demás que iban a trabajar conmigo, que iban a ser miembros de la plana mayor, se nombran en la sala capitular, donde presentamos, cada uno de nosotros presentamos nuestro currículum para que eso ocurriera de la forma que ocurrió. Hay mucho que hablar de la parte San Cristóbal, tú como intendente, pero también hay que hablar del pasado, que es parte del presente y parte del futuro en una persona. Vamos a ver desde la parte Boy Scout, Cruz Roja y los mismos bomberos en tus inicios, de algo que se ha puesto muy de moda ahora, que es los influencers. Y claro que nosotros lo teníamos, pero en persona, no por un celular, no, nosotros lo teníamos en persona. En cada una de esas etapas, ¿cuáles fueron tus influencers, lo que tú querías ser como ellos en ese momento? Cuando yo estaba en Cruz Roja, la persona que nosotros más, o que yo particularmente, más miraba en la Cruz Roja era JM. José Merete, con doble T. Mi amigo, JM, con doble T. Porque JM era la persona que te decía la cosa clara, te ponía la cosa clara. En su forma peculiar. En su forma. Te lo decía la cosa como es. Pero también te aconsejaba. O sea, JM era una persona que, además de su carácter y su voz, te decía cómo tú tenías que hacer las cosas. Y algo que a mí nunca se me olvidó de JM, y me ayudó bastante en mi gestión. Y me ha ayudado mucho, casi hasta las instituciones privadas donde he trabajado. Se Peñaló, lo que no se escribe, no se sabe, o no se olvida. Escriban. Y nos peleábamos nosotros cuando no hacíamos un reporte en la Cruz Roja. Y nos peleábamos, ustedes no han hecho nada, si no está escrito no han hecho nada. Bueno, eso es lo mismo que digo ahora en cuanto a esta ayuda, que es una ayuda audiovisual, diríamos también. La que veíamos nosotros no era parecida a esto, pero ahora tenemos YouTube. Claro. Entonces, la historia se está escribiendo. Y es como yo digo, el que no hable quedará fuera de la historia. Eso. Porque ya tenemos muchísimos podcasts, muchísimos episodios donde la gente está diciendo la visión que él tuvo en su pasado, que es el pasado de varias instituciones, de bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil. Y esto es parte de eso. Esto es ya parte como de la escritura, pero una escritura moderna. Exacto. Eso es así. Queda grabado. Exacto. ¿Y en los bomberos? Y en los bomberos, a mí la motivación de los bomberos fue con el incendio del negocio de mi papá.
y ya luego, No hubo alguien ahí que tú decías, yo quiero ser como ese bombero. mira, yo cuando una de las lesiones y de quien yo me apoyé en la parte operativa, en los bomberos, fue de hoy coronel Corrado Bernal. Yo veía la pasión de Corrado cuando salía un fuego, salía cosas. O sea, vi cómo él manejaba eso, cómo se emocionaba cuando ocurría cualquier cosa. Y eso me inspiró a querer ser bombero. Ser igual o mejor que él en cierto aspecto. ¿Okay? Pero no de una forma dañina, no de una forma así. No, yo decía, conchole, Corrado es un buen bombero. Esas influencias son Ese fue el que me influyó en ese sentido. Ya en el paso de los tiempos, entonces uno fue dándose cuenta realmente cómo es la institución, cómo es la cosa, y que no es tan fácil. No es tan fácil. Ser bombero no sale de la noche a la mañana. Cuando llegas ya como intendente a San Cristóbal, ¿qué tú encuentras ahí? Para tener un inicio y claro, transcurrir. Claro. ¿Qué tú encuentras allá? Mira, los bomberos de San Cristóbal, nosotros, cuando yo llego a los bomberos de San Cristóbal, estaba totalmente, vamos a decir, en manera así, desbaratado. O sea, en San Cristóbal las unidades no servían, las unidades, creo una sola unidad estaba funcionando a media, porque tenía problemas. Y a nivel de estructura física, también la institución estaba vuelta un desastre. A nivel administrativo, por igual. Y eso fue un reto realmente. El primer año de nosotros en la institución fue, los primeros 3 meses, y luego el primer año fue fuerte, para nosotros poder levantar la institución. Algo que estaba dentro de nuestro plan. Dentro de nuestro plan de trabajo estaba que volver la credibilidad del bombero en San Cristóbal. Algo que se había perdido. ¿Cómo Totalmente. tú lograste eso? Haciendo el cambio desde adentro. Desde adentro de la institución. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si nosotros como bomberos salimos a pedir, como nos tocó, y cada quien hacer el trabajo que tiene que hacer. Si yo voy donde ti a pedirte que me dé para una batería, para una goma, para una cosa, tú tienes que ver ese camión funcionando en la calle. ¿Verdad? Porque si tú dices, pero yo vine aquí a pedir para batería, a pedir para goma y los camiones están dañados. Siempre están dañados. Nunca te van a dar nada. Entonces, empezar a participar en las actividades que hacían la sociedad. Los bomberos llegan muchas invitaciones de escuelas, de centros, de iglesias y de cosas. La gente no iban a las actividades, no veían a los bomberos. No veían a los bomberos. Entonces, ¿cómo yo te digo que tienen que empezar de adentro hacia afuera? Es preparar el personal. Que el mismo personal salga a hablar bien de la institución. Y se sienta motivado a trabajar desde adentro. Para que entonces cuando salgan afuera digan, no, nosotros estamos haciendo tal cosa en los bomberos. O en los bomberos hacemos tal cosa. O estamos arreglando los camiones, estamos arreglando la cosa. Como tú decías ahorita, ya ahora hay mucha tecnología. Y eso también ayuda bastante. De que cualquier cosa positiva que tú hagas en una institución, tú lo publicas, tú lo subes y tiene un impacto positivo hacia donde tú quieras proyectarlo. Eso nos ayudó también mucho a nosotros. Pero lo principal fue el equipo de trabajo que nosotros teníamos, la unidad que teníamos en ese momento. Y que todos estábamos enfocados hacia un fin. A lograr el objetivo de volver a que la gente crea en los bomberos de San Cristóbal. Y lo logramos. Lo logramos en un tiempo, yo diría que es récord, para las condiciones como nosotros encontramos los bomberos. ¿Hiciste mucho hincapié en la capacitación de los mismos bomberos? Sí, se hizo muchísimo hincapié. Desde el primer año de gestión de nosotros empezamos a trabajar lo que fue como una mini academia de los bomberos. No le dábamos un tiempo tan prolongado,
pero sí con los puntos básicos, empezando de los mismos bomberos. E incluso, algo que quizás muchas personas criticaron en una ocasión, pero me funcionó. Cuando yo entro a los bomberos, está ese derroche de rango. Porque, ¿qué pasa en estas instituciones? Cuando las personas cuando saben que va a salir un intendente, todo el mundo se autoasciende. Y empiezan a decir, yo era capitán, ahora soy mayor. Y como el intendente nuevo que viene, entiende que no me conoce, el rango que yo le diga es ese. ¿Pero por qué? Porque en ese entonces no había un control administrativo del personal. ¿Me entiendes? No tenían ese control, no llevaban un registro de qué rango tú tienes. Nosotros no encontramos documentos en los bomberos de San Cristóbal. O sea, no encontramos, si tú eras bombero, tú tenías 10 años en los bomberos, no había un documento tuyo. Ningún documento. Ningún documento encontramos en esa gestión. Entonces, ¿qué nosotros tuvimos que hacer? Entonces tenían los rangos, todos eran caciques. Exacto, la mayoría eran caciques. Tú tenías un teniente coronel manejando y tú dices, pero la función de un teniente coronel es manejar un camión. Me parece que no. No te voy a decir que no parezca un teniente coronel que lo maneje, porque yo lo manejo, ¿verdad? Pero no es mi función. O sea, el rango no va acorde como con la función que estoy haciendo. Alto rango creo yo que son administrativos. Son administrativos o una parte operativa, una parte técnica que lo maneje. Okay, entonces, cuando nosotros vemos eso, yo le digo al equipo, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una evaluación a los bomberos. Una evaluación básica de bomberos. En ese entonces, la persona que más calificación sacó en esa evaluación fue un 70. Oh, Dios mío. Entonces yo dije, no. Y hice una reunión con todo el personal y dije, miren, las evaluaciones están así. Y aquí hay gente que tiene un rango que no se merece estar así. Lamentablemente, la plana mayor decidió bajarle un rango a todo el que no sacó menos de ahí. Ya yo me imagino cómo cayó, como una cubeta de agua fría. Cayó mal al principio, pero después lo entendieron. Porque después de ahí nosotros arrancamos de cero otra vez. Aquí se va a coger capacitación todo el mundo. ¿Cuáles capacitaciones comenzaste? Y empezamos entonces a trabajar con la parte de bomberotecnia nuevamente, la parte de primeros auxilios. Yo aprovechaba cuando Cristian Gori iba allá y lo agarraba y le decía, ven, vamos a darle la parte de primer respondedor a los muchachos. Empezamos con esas capacitaciones. Luego empezamos una mini academia, con tanto como los voluntarios, con todos los permanentes. Todos los permanentes lo incluimos en esa academia. Y nosotros sacamos, en lo que yo tuve ahí, 3 promociones de esa academia de bomberos. Estoy hablando entre voluntarios y los bomberos permanentes. ¿Había una gran cantidad de voluntarios cuando tú entraste o no? No habían voluntarios cuando nosotros entramos. Ya luego cuando nosotros entramos empiezan a llegar los voluntarios, parte de los amigos de nosotros que estábamos todos dispersados, empezamos a conglomerarnos de nuevo ahí y empezar a trabajar otra vez la parte del voluntariado. Hay una pregunta que le hago a todos, casi siempre, a todo lo que es bombero. Desde la creación de los bomberos, que fue en Roma, estamos hablando 1500 años, siempre se entendió que era la alcaldía o el gobierno municipal por donde estaban debajo los especialistas en la contención de incendios, que bomberos, ¿verdad? Y allá se está promoviendo una idea, una visión de que hay que sacar los bomberos fuera de las alcaldías. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre eso? Mira, yo creo que no es que esté mal que se saque los bomberos de la alcaldía. No me opongo a que se haga. Porque al final lo que se está buscando con eso es que los bomberos tengan más recursos, que le lleguen más recursos, que le lleguen más cosas. Ahora bien, debe de haber alguien que supervise eso.
y tiene que haber una autoridad que supervise lo que se vaya a hacer con los bomberos. Yo entiendo que es un paso que falta mucho tiempo para que se logre, porque todavía, si queremos unificar y nacionalizar los bomberos, por empezar por algo, no tenemos una educación general de bomberos. ¿Entiendes? Entonces, tú te recuerdas en Cruz Roja, en Cruz Roja se creó la escuela De difusión, que de ahí te daban difusión la historia de la institución a nivel internacional y y nacional. nacional. ¿Tú me entiendes? Entonces, los bomberos lamentablemente carecemos de eso. Los bomberos carecemos de una academia nacional de bomberos para que todos podamos hablar el mismo idioma. Porque, ok, yo salgo, yo me entreno en Estados Unidos, yo me entreno en Texas, yo me entreno en cosas, y los locales no se entrenan. Ahí hay gente que tiene entrenamiento aquí, pero la realidad dominicana es muy diferente. Es muy diferente, es muy diferente. Es muy diferente. Es muy diferente. Entonces, Porque ellos vienen y ven equipos aquí que no, y cuando tú llegas allá, tú no dices, creo que ok, lo vayan a ver allá tan rápido. Entonces, Uno lo ve, porque nosotros tuvimos, en la época de nosotros en Cruz Roja, vimos muchos equipos por revista que después con el tiempo llegaron. Pero no, y te pongo, por ejemplo, el tema de, o sea, no hay un estándar. No hay una estandarización de bomberos en Dominicana. Porque tú dices, nos llegan unos equipos que ya están descartados aquí, pero para nosotros son nuevos. ¿Verdad? Y tú dices, pero ¿y por qué ellos lo descartan? Y si ellos no lo usan allá. está muy buena la pregunta. Pues, es verdad, ahora que me estoy dando cuenta, ¿y por qué la descartan? Pero ellos lo descartan por ¿Es algo. por algo? ¿Tú me entiendes? Entonces nosotros lo usamos allá y excelente, un equipo nuevo. ¿Tú me entiendes? Pero tú sabes cuánto cuesta un equipo nuevo de bomberos. Son muchas cosas que para nacionalizar los bomberos, que es lo que se quiere, y muchas cosas básicas que no se están haciendo. Que los ayuntamientos, yo te pongo un ejemplo, todos los ayuntamientos lo miden. Y dentro de la medición que tienen los ayuntamientos, no está la parte de bomberos. Y se supone que nosotros somos una dependencia de los ayuntamientos. O un departamento del ayuntamiento. Pero no está la parte de los bomberos. El ayuntamiento lo miden por el servicio que presta, por la basura que recoge. Y yo te digo a ti, ¿y los bomberos no es un servicio que presta el ayuntamiento? O que prestan las alcaldías. Una de mis teorías es esa parte. Cuando digo que los bomberos tienen que presentar también que hay un riesgo, no es solamente de huracanes, no es solamente de terremotos, no es solamente de incendios. Hay un riesgo con tener unos bomberos no actualizados, no preparados. Y con falta de equipos y falta de economía. Correcto. Entonces el bombero le toca la parte de presentar esta necesidad y este riesgo a la comunidad, Pero que es la que se va a ver afectada por falta de unos bomberos totalmente fuertes. Pero ¿cómo ocurre eso? Eso ocurriera si el intendente de un cuerpo de bomberos conociera su responsabilidad. Reconociera su responsabilidad. Yo una vez hice una reunión con todos los intendentes de bomberos de allá, de San Cristóbal. Empezamos a hacer esa reunión cuando iniciamos. Yo dije, vamos a reunir todos los bomberos de la zona, de la provincia, para ver la necesidad de cada quien y saber con qué nosotros contamos en un momento determinado. Y había muchos que decían, no, porque nosotros tenemos que solicitar más combustible. ¿Y cómo te le vas a solicitar combustible a su alcalde? Porque yo le voy a decir algo. Los alcaldes pasan por el frente de los cuarteles de bomberos y siempre ven los camiones de bomberos parados ahí. Pero si usted no le lleva un reporte a su alcalde de lo que usted hace, el alcalde no le va a dar combustible. Y quizá nosotros no gastemos combustible en kilometraje, pero tenemos horas de servicio. Hasta cuando el alcalde te llama para que vaya a baldear un parque o vaya a limpiar una calle, tú estás gastando combustible. Entonces tú tienes que reportarle eso a su alcalde.
y hacer una reunión por lo menos mensual con su alcalde y decirle, mire, en este mes yo tuve tanta emergencia, que el combustible no me está rindiendo. Los comités los comités de Claro. emergencia Los locales, PMR. los PMR. Municipal, yo siempre decía en las reuniones, yo, señores, el PMR nada más se reúne cuando viene un huracán. Y no es Y así, aquí debemos de reunirnos por lo menos una vez al mes. una vez al mes. ¿Me entiendes? Para nosotros empezar a tomar acciones de seguridad. Pero sin embargo hacen una mesa de seguridad ciudadana donde invitan a la policía, invitan a todo el mundo y a los bomberos no lo invitan. ¿Me entiendes? Entonces, por eso yo te digo, el tema de nacionalizar los bomberos está muy, yo lo veo muy lejos. ¿Tú me entiendes? Entonces, la municipalidad, que es lo que nos corresponde a nosotros, ¿cómo lo está trabajando? ¿Cómo se está trabajando eso? ¿Cómo los jefes de bomberos se están manejando con sus alcaldes? Hay jefes de bomberos que le tienen terror a los alcaldes y fueron los que lo pusieron ahí. Y le tienen terror al alcalde. No es tenerle terror, es decirle las cosas como son. Lo que está pasando. ¿Me entiendes? Es decirle las cosas como son. Yo tuve la oportunidad de que yo me reunía en la alcaldía. Todos los lunes yo me reunía con el alcalde. Yo iba a una reunión de directores que hacían todos los lunes. Y todos los lunes yo presentaba mi informe de la semana anterior. ¿Entiendes? Entonces, ¿dónde están los bomberos en el mapa de una alcaldía? ¿Cómo que lo tienen? Porque el puesto tiene que hacer usted como intendente. Usted que tiene que defender a esos hombres que están ahí. Muy cierto, muy El cierto. intendente es el que es responsable, porque es que hay una cosa, señores, y algo que cuando yo asumo la intendencia de los bomberos, la asumo en medio de COVID prácticamente, con el COVID y todo eso, y en una que estábamos haciendo una planificación, alguien dijo una realidad. A Reimer, que yo lo tenía de asesor, Reimer en una ocasión nos dijo, dejen de pensar como respondedores. Ya ustedes en esta posición no son respondedores de emergencia. No. Ustedes son administradores. Del desastre o de lo que pasa en el lugar. Son administradores. Ya ustedes no son respondedores. Ustedes subirse en un camión a salir, a coger una manguera, eso no es rol de ustedes. Y es una realidad. Nosotros como intendentes debemos de saber eso. Y enfocarnos en gestionar los recursos necesarios para eso. Nosotros logramos conseguir recursos en San Cristóbal. Con la credibilidad de los bomberos nuevamente en la sociedad. Logramos conseguir equipo. Porque una cosa va de la mano de otra. Exacto. Para agosto 14 de 2023 hubo una situación de emergencia que todo el mundo conoce en San Cristóbal. ¿Qué fue eso para ti? O para el cuerpo de bomberos de San Cristóbal, porque fue algo que destruyó bastante. Era 14 de agosto de 2023. Para nosotros, para mí particularmente, fue además de una experiencia nunca vivida, nunca quisiera volver a pasar una situación como esa. Si te voy al plano personal, algo que todavía me afecta cuando hablo de eso. Todavía, a un año después, me hago muchas preguntas. Preguntas que gracias a Dios uno, en el plano humano, uno dice, ¿qué pasó? Pudimos ver, yo pude haber estado ahí, un familiar pudo haber estado ahí. No, Y algo que realmente no me marcó, o sea, personalmente me marcó ese evento del 14 de agosto. Al punto de que
una de las preguntas que yo todavía me hago, todavía no me canso de hacer. Uno se pone a estudiar o analizar todos los puntos que nosotros, toda la parte, las acciones operativas que se tomaron en ese momento. Y yo me pregunto, ¿fueron las acciones correctas? ¿Fueron las acciones que realmente nos ayudó a resolver el tema? Y cada día le doy gracias a Dios porque fueron algo que quizá la gente no vio en ese momento, porque nosotros éramos parte del desastre. O sea, nosotros estábamos como víctimas de ese desastre también. Y algo que la gente no pudo notar. Pero aún así estábamos dando respuesta. Ese 14 de agosto yo estaba, al momento de la explosión, yo estaba a 2 cuadras de la explosión. Estaba en el ayuntamiento. Íbamos a iniciar una reunión. Era lunes 14 de agosto, íbamos a iniciar la reunión de directores, como usted dijo ahorita. Y en ese momento, cuando ocurre la explosión, nosotros lo que pensábamos que había sido dentro del edificio de la alcaldía. Y ya cuando evacuamos el edificio, se sale todo el mundo del edificio de la alcaldía, es que yo miro a mi izquierda y veo prácticamente una unidad de los bomberos de nosotros tapada totalmente con el humo que generó la explosión al momento ya cuando empieza el incendio fuerte. Inmediatamente camino hacia donde fue la explosión, sin equipo, solamente con mi radio en la mano. Y en el radio empiezo a oír todo lo que está ocurriendo. Llego hasta donde están, hasta la zona cero prácticamente. Y veo el caos, mi hermano, mire. Es algo que yo no quise. Veo los bomberos, mis bomberos, que no saben para dónde van a coger. O sea, estaban todo el mundo loco, no sabían qué era lo que iba a pasar, qué era lo que iban a hacer. Pero tan turbado con el tema de la emergencia, tan turbado con el tema de lo que están viendo, con el escenario que están viendo. Yo tenía unos bomberos nuevos, recuerdo, que cuando ellos empezaron a ver todas esas las imágenes que estaban ahí, se quedaban frisados, parados. Yo tenía que decirle, ven, cállame atrás. Pon la número 2. Cuando tú dices eso, le llega un poco de risa a uno, pero realmente, señores, el ser humano no está preparado para afrontar lo que los bomberos, los paramédicos, los técnicos de emergencia ven a diario, para ser honesto. Era una visión de nosotros anteriormente, en el pasado, de reírnos de esas personas. Pero, señores, eso no es común. No. No es común. Eso es una reacción normal de las personas. Para que estemos claros. No es que usted sea súper especial porque vea muchas fotografías de personas mutiladas o accidentados. Realmente usted tiene que mejor, si le gusta ver todo eso, porque veo mucha gente, muchos bomberos, muchos que actúan en esta cosa, haciéndose de que el fuerte al frente de imágenes de esta. Para serle sincero, vaya a un psicólogo. Que no es diciéndole que está loco, sino que eso no es normal. No es normal. No es normal. No es normal. Y cuando yo empiezo a ver esas acciones del personal, llega un momento que tuve que reunir a los bomberos, vengan, vamos a trabajar de esta forma, y empezamos a tomar acciones
de las prioridades que teníamos en ese momento, con los pocos recursos que teníamos, empezamos a dar respuesta, aún siendo nosotros afectados. Por ponerte un ejemplo, mi jefe de operaciones, que era Corrado Bernal, yo vine a tener contacto con él casi una hora después. ¿Pero por qué? Te pongo el tema de que nosotros éramos también víctimas. Yo estoy a 2 cuadras de la explosión, ¿verdad? Cuando llego a la zona cero, todos nos impactamos con lo que estamos viendo. Por mi mente, para que tú tengas una idea, la oficina de mi papá tiene una oficina de auditoría, de contabilidad, y la oficina de mi papá está a 1 cuadra de ahí. Wow. La madre del jefe de operaciones, vive a 1 cuadra de ahí. O sea, nosotros estamos dando respuesta, pero nuestra mente no está en la respuesta. Te estoy diciendo que de las personas que quedaron atrapadas en el incendio, dentro de la estructura, la gran mayoría eran conocidos de nosotros. Ustedes estaban en una respuesta emocional y familiar, Y familiar. que es normal también. Que es normal. ¿Tú me entiendes? Entonces, al momento de nosotros querer organizar la escena, por decirte algo, lo que necesitamos es apoyo. También nosotros necesitamos apoyo. ¿Tú me entiendes? Y por eso no se puede decir de que nosotros actuamos mal, ni que actuamos de la forma incorrecta, no. Es que nosotros estamos afectados también. ¿Tú me entiendes? Cuando empiezan a llegar los apoyos, que llega, de los primeros que llegaron fue los bomberos de Cambita, también Gerson, que estaba cerca de la zona. Nigua. Nigua, los bomberos de Nigua. Empezamos a organizar la escena. Y tomar acciones y empezar a tomar acciones en cuanto a eso. Pero realmente, entonces cuando tú empiezas a ver este tipo de escenario que tú nunca lo has visto, nunca has estado y tomando todos los riesgos que hay, porque al principio estábamos trabajando y no sabemos qué causó la explosión, y si vuelve a haber otra explosión, nosotros estamos en el medio y estamos en cosas, o sea, empezamos a crear perímetros, a organizar la escena, para nosotros poder entonces tomar las acciones que tenemos que tomar en su momento. ¿Qué cantidad de bomberos hubo ahí? Mira, bomberos trabajamos alrededor de 250 bomberos por ahí, de todo el territorio nacional, que empezaron a llegar apoyo. Habíamos 250 bomberos de las diferentes localidades. Okay. Ese apoyo ustedes lo solicitaron. Claro, nosotros empezamos a solicitar apoyo de la provincia. Luego empezaron a llegar al distrito, llegaron de San Pedro, ¿cómo se llama este pueblecito? Empezaron a llegar de todos los lados. Bueno, de Punta Cana, vinieron de Punta Cana, porque llegó de Bávaro, llegó una unidad también, Santo Domingo Este, Santo Domingo el distrito, Santo Domingo Este también. O sea, empezaron a llegar de todas las localidades. Ok, entonces se preparó todo el sistema de comando de incidentes. Se monta y todo. El sistema de comando de incidentes, se monta, se prepara toda la logística, se definió todo, un sistema de comando de incidentes. En un momento habíamos 2 personas que éramos los que estábamos tomando las decisiones. Ya luego, después que la cosa estaba un poco más calmada, ya la empiezo, asumo yo entonces el mando ya completo de todo. Pero fue algo realmente que nos impactó a todos. El comando de incidentes, la mayoría de los
de los apoyos que recibimos, por ejemplo en el caso del distrito, aunque ellos llegaron con su personal, ellos pues, montaron un pequeño comando de incidentes donde tenían su personal, pero era para ellos tener el control de su personal, de quién estaba trabajando, qué estaba haciendo cada quien. Wow, es una situación difícil. Me imagino que tuvieron que escribir mucho en cuanto al informe y todo lo otro. El informe, bueno, yo duré los 7, desde el día 1 hasta el domingo, 7 días completos en la escena. 7 días completos en la escena. Eso fue el tiempo que duró la respuesta, esa respuesta. Exacto, duró 7 días. Hasta que nosotros ya entregamos la escena para ya los demás departamentos que tenían que hacer otra cosa lo hicieran. ¿Fueron algunos de ustedes, o sea, si se dejaron asistir en esa parte psicológica? Sí, fueron el personal nuestro, tuvimos asistencia psicológica, luego después de esa semana del evento también hubieron personas que siguieron visitando, teniendo asistencia en ese sentido. Ok, qué bueno. Ahí no hubo tema con eso. Sí, eso es una parte integral de la respuesta. Exacto. También. Correcto. Ahí sí llegó un momento que yo particularmente tuve que desconectarme de todo lo que estaba pasando en San Cristóbal, porque realmente fueron unos días fuertes. Hubo una persona por ahí que llegaba al país en esos días y él mismo me dijo, no, ven, suéltate y vámonos. Que lo recomendable es ir al psicólogo, pero uno no tenía eso, entonces nos afianzábamos en otra cosa. Exacto. Y yo fui. Tubito verde, cerveza, aquello. Y yo particularmente, yo tomé mi terapia. Con mi psicólogo. O sea, mucho mejor. Que así es que debe de ser. Yo tomé mi terapia. Yo hice todo. Yo tomé mi terapia y tomé mi cosa. Ahora bien, llega un momento de que uno tiene que desconectarse totalmente. Eso entonces, es muy cierto. Para uno volver a reiniciarse y volver a arrancar con energía nueva otra vez. Encontraste 3 camiones en el cuerpo de bomberos, me dijiste. Sí. Uno de ellos trabajando a media. Ok. Los otros 2 fuera de ese. ¿Qué dejó tu paso en ese cuerpo de bomberos de San Cristóbal? Mira, yo dejé, cuando terminó mi gestión, una estación totalmente renovada. Sí, lo pude ver en un video, bien bonita, totalmente hermosa. Nueva, gracias con el apoyo de otras instituciones que vieron el trabajo de nosotros y vieron la necesidad del cuerpo de bomberos de San Cristóbal. Todas las unidades funcionando. ¿Cuántas? Todas. Dejamos 1, 2, 3, 4 unidades funcionando. Dentro de 6 unidades funcionando, perdón. 6 unidades funcionando. Un camión escala, una unidad de rescate, 2 camiones contra incendio, un vehículo para el departamento técnico y un vehículo para la intendencia. Todo funcionando en perfectas condiciones. Unos inicios de una academia de bomberos también, tiene que ponerlo ahí. Sí, el proyecto de la academia de bomberos también que ya nosotros habíamos iniciado en el 2020. Y como te dije, ya teníamos 3 promociones de esa academia. ¿Qué cantidad de bomberos voluntarios y bomberos asalariados? 36 bomberos asalariados y 37 bomberos voluntarios. Una buena cantidad. Una buena cantidad. A sabiendas de que ya la voluntariedad se ha perdido un poquito y la gente no está dando mucho en eso. La gente va más por interés. O sea, hay mucha gente que están en instituciones que van como voluntarios. Se venden, no, yo quiero ser voluntario, pero al final nosotros sabemos que es lo que buscan atrás. Ya con tantos años en esta parte, ¿cuál es tu visión de los bomberos en la República Dominicana? Porque ya que estás aquí, seguramente has pasado por alguna estación aquí, es muy diferente. No solamente porque la gente confunde que son muchos equipos. No es solamente equipos. Es la cantidad y la visión que tiene el ciudadano normal hacia esos que participan
en esto de salvar vidas? Porque se incluyen todos ahí, ¿eh? Y hay un respeto, un celo con esa gente y una cosa increíble que tú dices, ¿y por qué no en República Dominicana? Mira, mi visión en los bomberos de República Dominicana es que los bomberos, primero, se estandaricen. Segundo, que exista gerencia de bomberos. Que exista gerencia de bomberos. Y por último, y no menos importante, y creo que la principal, es la educación de los bomberos de República Dominicana. ¿Por qué la educación de bomberos de República Dominicana? Cuando nosotros nos educamos, y no solamente en parte de bomberos, en la manera particular, tú vas a la escuela, empiezas a aprender a leer, ya luego te haces profesional, cosas, tú tienes otro sentido de la vida y otro propósito cuando tú te educas. Mientras nosotros sigamos teniendo los bomberos de una forma, cogiéndolo de hobby y no con responsabilidad, vamos a seguir con los bomberos como estamos. Entonces yo lo que digo a los bomberos, y lo dije cuando entré en mi gestión, a los bomberos yo ni vine a lucrarme, ni vine a decir yo soy. Yo vengo aquí a brindar un servicio. Y si usted no tiene esa responsabilidad de servicio, no tiene esa vocación de servicio, mejor no se meta en los bomberos. Al final, veo que dura como 4 o 5 años, ¿verdad? En la gestión como intendente, Como la gestión como intendente. 4 Ok. años. Hace una buena gestión desde el punto de vista de lo que más he explicado. ¿Por qué sale ser Anthony Peñaló entonces de la gestión de intendente? Porque veo que en otros países la intendencia se queda mucho tiempo porque es un recurso humano que recibió formación, que tiene experiencia, que eso vale un poquito, no tanto, pero pondríamos como un 50-50, experiencia y formación, Exacto. ¿verdad? ¿Por qué sale? ¿Qué pasó ahí? Mira, como te decía, como hablábamos ahorita, hay un tema político. Hay un tema político. Y te voy a decir algo, y con eso te voy a decir mi experiencia con la salida. Todo el que llega a una institución, en el caso mío que vengo desde Raso, mi propósito en alguna vez fue ser intendente o ser jefe de los bomberos de San Cristóbal. Y puedo decir a esta altura que lo logré. Me siento orgulloso de lo que logré. Y no por cosas, porque cuando me detengo en el tiempo digo, oye, yo pasé por todos los rangos que tenía que pasar. Y lo logré. Es un tema político. Que se manejó sumamente, no te voy a decir, porque todavía al día de hoy yo no tengo una falta en el libro de los bomberos de San Cristóbal, ni ante la sociedad de San Cristóbal, como bombero. Estamos hablando de que mi vida, pero todo el que me conoce a mí en San Cristóbal, me conoce como bombero. Y luché y trabajé para llegar a los bomberos donde están ahora. Muchos dicen, no, porque él está así, porque eso lo consiguió con la explosión. No, antes de la explosión, los bomberos de San Cristóbal estaban organizados. Todavía tú dices, ¿por qué mi salida? Yo digo, no sé, y por eso lo pongo como un tema político. Por un tema político. Y hasta ahora, todavía no han podido encontrar una falla, no han podido encontrar un motivo de por qué cosas. Salieron a reducir algunas cosas,
que al final no era motivo. Entonces, al que le tocó que lo haga, que o lo sigue o lo hace mejor. Pero yo soy lo que digo, mucho cuando pasa el tema de la salida mía, yo llamo a una cuanta gente. Incluso llamé al presidente de Unabón. Me dijo, no entregue, que eso no se puede. Cuando yo me siento y analizo, yo no me voy a buscar enemigos por nadie. Yo no me voy a buscar enemigos por nadie. Porque tú dices, no entregue, yo forzo a que los que venían no entraran, hiciera lo que hiciera. Todo lo que yo había hecho se iba a caer con esa acción que yo hiciera. Y siempre, por eso siempre me he mantenido bajo perfil. Algo que aprendí de JM era el famoso yo. Yo no utilizo eso. Yo no utilizo eso. Porque tú sabes qué pasa con el yo, tú sabes hasta dónde llega. Sí. Entonces, yo entiendo que mi rol se cumplió. A destiempo, pues, Dios lo quiso así. A destiempo porque vamos a decir que era el inicio de una estación totalmente nueva, con equipo nuevo, con moderno, todo lo que cualquier cuerpo de bomberos necesita. Nosotros lo dejamos ahí. Por eso lo digo, es decir, joven todavía, capacitado, buenas instrucciones, con una idea, una visión de lo que es un cuartel de bomberos, que es una parte más de la comunidad, no es un ente aparte. Y eso es lo que digo, debemos de incentivar la idea de que un cuerpo de bomberos no capacitado, no preparado, es un riesgo, para la comunidad. Correcto. Es un riesgo. Ahí es que debemos de llegar. ¿Alguna palabra final que quiera decir, Peñaloa, en cuanto a esa parte? Mira, yo voy a decir lo mismo que le dije al personal cuando me retiré de los bomberos. En este trayecto, uno conocí el valor sincero de la amistad. Pero también conocí el trago amargo de la deslealtad. Yo espero que los bomberos cambien. A nivel nacional y a nivel de San Cristóbal también. Y a nivel, yo espero que los bomberos cambien, pero con responsabilidad. Qué bien. Señores, quiero darte las gracias frente a todo el mundo de haber aceptado esta invitación. Sé que algunos, pero es parte de lo que estabas hablando anteriormente. Si el bombero no habla, no se presenta ante la comunidad, no sabe la comunidad que existe, y hay algunos que todavía están resistentes a la idea de hablar. Pero así se han ido muchos bomberos viejos sin decir su historia, y hoy no conocemos realmente la historia de esa benemérita institución como el Cuerpo de Bomberos a nivel nacional. Te agradezco esta parte y haya estado aquí con nosotros en este frondoso otoño que estamos, ¿verdad? El otoño aquí en el estado de Macachufle. Y de verdad, mil gracias, Peñaloa. Gracias. Mil gracias.